quinto superior de 5 años y creador de contenido médico. Giuseppe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escucha? ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, todo bien. Ya. Chicos, todos tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una ponencia acerca de las funciones celulares. Voy a asumir que la mayoría de los que están presentes el día de hoy están cursando entre el segundo ciclo a más. Voy a suponer. Entonces, todos han llevado ya el primer curso, que es el de biología, que es el curso línea. Así que vamos a tener ya ciertas bases hechas. De todas formas, voy a intentar hacer la clase básica para que todos puedan entender. En el caso de que todavía no recuerdes o por ahí estás frío un poco en biología, vamos a intentar hacerlo lo más básico posible para que sea de su agrado para todos. Así que vamos a entrar entonces al mundo de la célula. A ver, chicos, bueno, esto vamos a obviarlo. Ya, acá. El primer punto que debemos entender para nosotros entrar a la célula es saber qué rol cumple la célula con respecto a todo el entorno que nos rodea. Y para eso existen niveles de organización. Hay que entender que la célula es la unidad morfofisiológica de todo ser viviente. Y, o sea, me refiero a que es la unidad tanto estructural como funcional de cualquier ser viviente. Y vamos a encontrar que la organización de la vida se va a organizar de la siguiente forma. Primero tenemos los átomos, que también cumplen ciertas funciones a nivel celular, ya vamos a ver dentro de un momento. Moléculas, donde vamos a ver principalmente a las biomoléculas, ya lo han estudiado ustedes. Luego tenemos los genes, las organelas, que ya son como estructuras especializadas dentro de la célula para finalmente tener a la célula. Y ya la célula empezar a formar estructuras macroanatómicas, como son los tejidos, órganos, y finalmente llegar a todo un sistema. Entonces, chicos, esta es una célula. Vamos a estudiar la célula eucariota. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de células. Bueno, nosotros no, existen dos tipos de células, que son las eucariotas y las procariontes. Las procariontes, que son células que normalmente están en las bacterias, ¿ya? Bacterias, algunas cianobacterias también, que ya lo van a estudiar seguramente en microbiología. Así que empezamos ahora a ver estructura por estructura. Primero tenemos a todo el contorno de la célula, que vendría a ser la membrana celular. Seguramente se preguntarán, Giuseppe, ¿y la pared celular? La pared celular no está presente en las células humanas. Recordemos esto, ¿ya? La pared celular está presente en células vegetales y también en todas las células procariontas, ¿ya? O sea, las bacterias, por ejemplo, tienen pared celular, ¿ya? Pero la célula humana eucariota no tiene pared celular. La primera capa que tiene es la membrana celular. Y es una membrana que va a estar constituido tanto por proteínas, como lípidos, como también algunos carbohidratos. Cuando hablamos de las proteínas, tenemos principalmente a las proteínas integrales, que son proteínas que atraviesan toda la membrana. Acuérdate que la membrana es esta, ¿no? Es una bicapa lipídica, ¿no? Así es la membrana. Acá está toda la parte externa y acá está toda la parte interna. Y si te das cuenta, son dos capas, ¿ya? Y hay proteínas que van a atravesarla toda, ¿ya? Estas son las proteínas integrales, como también existen proteínas periféricas. Estas proteínas van a cumplir desde funciones como el transporte hasta funciones de reconocimiento, ¿ya? Luego tenemos también a los lípidos. Los lípidos es parte de la estructura, tiene una función más que todo estructural, muy diferente a las proteínas, ¿no? Que tenían función de transporte, enzimáticas, entre otras. En realidad, lo que existe más en la membrana son proteínas, acuérdate, este es el que hay mayor abundancia. Y luego le siguen los lípidos. Y finalmente tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos en realidad apenas existe el 5% en la membrana celular y normalmente no se encuentran solos, sino que se encuentran en forma de glucoproteínas o de glucolípidos. Y de esta forma van a generar una estructura microcelular que se llama glucocálix. Este glucocálix, acuérdate que tiene función inmunológica, ¿ya? Función inmunológica, por cuestiones de preguntas de examen. Todo lo que tenga que ver con funciones inmunológicas, acuérdate del glucocálix.
Bueno, y algunas funciones de la membrana celular, tenemos el transporte, que lo van a estudiar una semana entera, el metabolismo, debido a que encontramos proteínas que tienen en función enzimática, y encontramos también receptores. Este tema es importantísimo, recuerden, receptores es el tema más preguntado en exámenes de unidad y exámenes parciales de fisiología, ¿ya? Así que este de aquí es un tema crítico, ¿ya? Luego, dejando la membrana celular, tenemos al citosol. El citosol ya es la parte líquida, ¿ya? La parte líquida de la célula. Es el lugar donde nosotros vamos a generar todas las reacciones metabólicas, desde la glucólisis hasta ciclo de la urea, parcialmente, ¿ya? El citosol, chicos, también encontramos algunos ribosomas. Aquellos ribosomas que estén acá se denominan ribosomas libres. O sea, que acá en el citosol puede generarse la síntesis proteica. Pero ojo, el citosol no hace síntesis proteica, sino que se puede generar ahí, ya debido a que los ribosomas se encuentran ahí. Luego tenemos al núcleo. El núcleo ya es una estructura que solo lo encontramos en eucariontes, ¿ya? Está constituido por una membrana nuclear que en todo su contorno va a tener como agujeros que se llaman los poros. A través de estos poros es donde va a ocurrir también el movimiento y transporte de sustancias. Por ejemplo, el ARN que se produce en el núcleo sale a través de estos poros y algunas proteínas que se generan en la parte citosólica entran al núcleo mediante estos poros. El núcleo es el encargado de controlar el crecimiento, la maduración y también la replicación. Aquí ocurre la replicación del ADN. ¿Ya? Esto es importantísimo. Estas tres cositas, acuérdate porque ha venido pregunta de examen, ¿ya? Así que te lo voy a poner un asterisco. Cada vez que pongo un asterisco es pregunta de examen. Acá en el núcleo encontramos el ADN. El ADN que va a estar constituido en forma de cromosomas, ¿ya? Así está todo compactado, y va a estar dividido en 23 pares, de los cuales existen 22 pares autosómicos o también llamados pares somáticos, y un par sexual, donde vamos a tener dos posibilidades, un XX o un XY. Ya sabemos que esto corresponde a la mujer y esto corresponde al hombre, ¿ya? Al hombre. Y dentro del núcleo encontramos al nucleolo. El nucleolo, que es como el núcleo dentro del núcleo, acuérdate lo siguiente, ¿ya? Acuérdate lo siguiente, que aquí ocurre la transcripción del ARN ribosomal. Ya, eso acuérdate, que aquí ocurre transcripción del ARN ribosomal. Todo el ARN, o sea, toda la transcripción normalmente es en el nucleoplasma, o sea, fuera del nucleolo, con excepción del ARN ribosomal. Por eso es que los ribosomas inmaduros se forman acá, ¿ya? Ojo, no ocurre la síntesis de ribosomas, porque los ribosomas se ensamblan afuera del núcleo, ¿ya? Acá se produce simplemente ARN ribosomal que va a servir para formar un ribosoma. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro también. Bueno, la célula está constituido principalmente por agua, debido a que prácticamente todo el cuerpo es agua también, ¿no? Entre el 70 al 85% de la célula es agua. Y la segunda estructura, que es la biomolécula orgánica más abundante, son las proteínas. Si te dicen biomolécula en general, agua. Si te dicen biomolécula inorgánica, agua. Pero si te dicen biomolécula orgánica más abundante, proteína. ¿Ya? Es proteína. Y luego tenemos a los electrolitos. De los electrolitos, yo quiero que te acuerdes lo siguiente. De este y de este. Pero siempre empieza, mira, siempre vamos a empezar de estos dos. Potasio y calcio. ¿Por qué? Porque esos te matan. El aumento de ellos son los que te van a matar. El aumento de estos dos te degeneran el sistema, degeneran algunas células. Pero para que te maten tiene que pasar mucho más cosas. En cambio, estos no. El aumento súbito de potasio o de calcio te puede llegar a matar. Ambos te generan paro cardíaco, sino que uno te genera paro cardíaco en sístole y el otro te genera paro cardíaco en diástole. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Otra cosa, el potasio es el principal catión intracelular, ¿ya? O sea, es el átomo o el ion, ¿ya? Ion porque tiene carga, no te olvides, intracelular más importante. Y catión porque tiene carga positiva. Y el sodio es el catión extracelular más abundante, ¿ya? Por eso quiero que te acuerdes y te lo he subrayado también, porque es el catión extracelular más abundante. Y el cloro, ¿por qué te lo he subrayado? Porque es el anión extracelular más abundante. Anión porque tiene carga negativa. Bueno, y el cloro, cuando aumenta a nivel del sistema nervioso, tiende a deprimir el sistema nervioso. Ya en clases de potenciales de acción verán cuál es el rol cuando el cloro aumenta dentro de la célula, ¿ya? Y luego tenemos los lípidos y los carbohidratos, que en realidad no me generan mucho interés. Ahora empezamos a ver ya un poco del sistema de vesículas, ¿no? Vamos a ver el sistema de vesículas. Con respecto al sistema de vesículas, encontramos primero el retículo endoplasmático. Cuando tú hablas del retículo endoplasmático, yo quiero que te acuerdes de una fábrica. Acuérdate de esto, una fábrica. Dibujas una fábrica, vamos a poner acá, está saliendo un mito porque está trabajando. Una fábrica. Y existen dos retículos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Liso, rugoso. La diferencia entre ambos, simple, no te compliques la vida, uno tiene ribosomas y el otro no. Por eso es que aparece rugoso, porque tiene ribosomas, ¿no? Entonces acuérdate, este porque tiene ribosomas. R de rugoso, R de ribosomas. ¿Ya? El liso no lo tiene. El retículo endoplasmático rugoso es un retículo más que todo de sáculos, ya es un conjunto de sáculos aplanados que están siempre adyacentes al núcleo. Este de acá, su único rol o el más importante es la síntesis de proteínas. ¿Ya? La síntesis de proteínas. Ahora, ¿tiene más funciones? Claro que sí, porque dentro de la síntesis de proteínas también ocurre la síntesis de glucoproteínas. Y acá ocurre la O-glucosilación. O-glucosilación. Y en el Golgi ocurre la N-glucosilación. Eso, acuérdate. Ya te estoy dando un datito, una pepita, ¿ya? No te olvides entonces que los hepatocitos, o sea, las células del hígado y del páncreas, son las células que van a tener más desarrollado el rugoso. Debido a que estos producen elementos que van a ser exportados. Acuérdate que el hígado y el páncreas son glándulas mixtas. Entonces necesitan células con bastante retículo endoplasmático rugoso para que puedan producir proteínas que van a ser como hormonas o también para excreción exocrina. ¿Ya? En cambio, el liso, mira, el liso, acuérdate, L de lípidos, listo. Él produce los lípidos. ¿Qué lípidos? Lipoproteínas, los esteroides, ácidos biliares. ¿Ya? Lipoproteínas, esteroides y ácidos biliares. Por ejemplo, dicen, la testosterona, ¿dónde empieza su síntesis? Pues acá en el liso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empieza la formación de esteroides. ¿Y qué es la testosterona? Un esteroide, derivado de un esteroide. Los fosfolípidos también se producen acá. Pero aparte tiene otras funciones, como por ejemplo, almacenamiento de calcio. Esto principalmente en células musculares. Y acá opta el nombre de retículo sarcoplásmico. Ya, acá se modifica su nombre. Y recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Normalmente almacena calcio cuando está en relajación y expulsa el calcio cuando se contrae. ¿Ya? Cuando contrae el músculo, expulsa el calcio. Y cuando se relaja, almacena el calcio. Debido a que su interior posee una proteína que se llama calcicoestrina. ¿Ya? ¿Qué otra función cumple el retículo liso? Acá también encontramos algunas enzimas que van a producir la glucogenólisis, o sea, más que todo el último paso de la degradación del glucógeno, donde la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa para que pueda ser liberada de la célula. Acuérdate que la glucosa siempre que entra a una célula se convierte en glucosa 6-fosfato, con la simple finalidad de que esta glucosa no pueda salir de la célula. Por eso es que le meten el fósforo. La célula es tan inteligente que le mete el fósforo simplemente para que la glucosa no se escape. Pero para que se pueda escapar, entonces, o para que pueda compartir la célula, su glucosa con otras células, tiene que salir ese fósforo, ¿no? ¿Y quién lo hace?
el retículo liso, a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Y de esta forma, principalmente el hígado puede compartir su glucosa, ¿no? El músculo, por ejemplo, no tiene esta enzima, ¿ya? Finalmente tenemos la detoxificación de medicamentos, ¿ya? Que son los famosos xenobióticos, ¿ya? Destoxificación, no. Detoxificación. La destoxificación ocurre también en el peroxisoma. ¿Ya? Acá estamos hablando de detoxificar. ¿En qué consiste detoxificar? Acuérdate que los medicamentos, para que puedan ser absorbidos de mejor manera, ¿ya? Son lípidos normalmente, son liposolubles, mayoría, ¿ya? Y al ser liposolubles, estos de acá no tienden a viajar fácil a través de la sangre. Para esto, entonces, va a ser más complicado que puedan excretarse. ¿Qué es lo que hace el hígado? Le empieza a agregar grupos hidroxilos a través de los famosos citocromos, ¿ya? Los famosos citocromos. El más conocido es el citocromo P450, ¿ya? Los citocromos. Y el más conocido es el citocromo P450. Este de acá, que genera la detoxificación, principalmente en el hígado, ¿ya? En el hígado principalmente. Continuamos. El aparato de Golgi. ¿Cómo me voy a acordar del aparato de Golgi? Acuérdate de un policía. Pero no de cualquier policía, acuérdate de un policía de tránsito. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi, que es un conjunto, una red de cisternas también, que no están unidas por nada, sí se comunican a través del citoesqueleto, pero no es que estén o compartan una luz, ¿no? Una luz interior cada uno, no lo comparte, lo tienen por separado. Estas de acá van a encargarse de codificar, clasificar y empaquetar las proteínas y también a cualquier sustancia en forma de vesículas, ¿ya? En forma de vesículas. Para que puedan ser transportados hacia la membrana, puedan ser transportados hacia el espacio exterior o incluso transformarse en lisosomas. Por eso es que el aparato de Golgi es encargado de producir los lisosomas, ¿ya? También glicosaminoglucanos y también el acrosoma de las espermatozoides. Este de aquí, este pequeño segmento ha sido pregunta de examen. Así que te lo marco también, asterisco vas a poner. Ha sido pregunta de examen, ¿ya? Ha sido pregunta de examen. Los lisosomas se producen acá también. Un endosoma, no me importa, ese no lo voy a mencionar. Ese es más que todo en procariontes. Y mira, este de aquí es una pepa que te va a ayudar a entender qué hace el aparato de Golgi, pero lo vamos a pasar porque eso lo ves más en biología, ¿ya? En biología, mira, si tienes amigos de biología, pásale esta imagen. Esto le van a preguntar en su examen de biología del aparato de Golgi. Listo, nada más. Y acá tenemos la red de cisternas. Podemos ver cómo acá está el aparato de Golgi, por acá, miren. Acá está el aparato de Golgi. Retículo endoplasmático rugoso, una red de sacos aplanados. Acá, en cambio, el liso es una red de túbulos. Y el Golgi también es una red de sacos, ¿no? Pero que, mira, estos no están conectados. Su luz está separado. En cambio, no, acá no, una sola luz, mira. Una sola luz. Las mitocondrias. La mitocondria es la organela que más me gusta. ¿Ya? De la mitocondria, acuérdate lo siguiente, ¿ya? Que es como un pulmón, ¿ya? Un pulmón, porque acá ocurre la respiración celular, ¿ya? Acá ocurre la respiración celular. No se confunda con un riñón, no, es un pulmoncito que estoy intentando dibujar. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? La mitocondria, acuérdate de un pulmón. ¿Por qué? Porque hace respiración celular. Y la mitocondria es esta, ¿no? Acuérdate que tiene una membrana externa, una membrana interna. Acuérdate que la membrana externa es mucho más permeable porque hay porinas. La membrana interna es mucho menos permeable porque hay cardiolipina. Hay un espacio intermembranoso que está por acá, que es ácido, y la matriz, ¿no? La matriz donde ocurre todo el chiste. Acá en las mitocondrias, en la matriz, ocurre, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que lo vas a estudiar en bioquímica, ¿ya? Y otra cosa muy importante en la mitocondria es que ocurre la producción de ATP. ¿Quién produce más ATP? La fosforilación oxidativa. ¿Y dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Todo en la membrana interna. Acá en la membrana interna. Acuérdense de sus pasos de la respiración celular, ¿no? Acuérdense que hay glucólisis, luego sigue la descarboxilación del piruvato, luego sigue el ciclo de Krebs y finalizamos en
la cadena transportadora de electrones asociada a fosforilación oxidativa. Y esta última es la que produce casi todo el ATP. ¿Ya? Si deja de funcionar esta fosforilación oxidativa, que es mediante una bomba de tipo F, acuérdate, una bomba de tipo F, si deja de funcionar esta, no hay ATP y empiezan a fallar todo. Empieza a fallar todo. ¿Ya? Y normalmente la célula termina muriéndose. ¿El ATP para qué es importante? Por ejemplo, transporte activo. La bomba de sodio y potasio, ¿depende de qué? Del ATP. ¿Ya? Entre otras cositas más, ¿no? También se almacena calcio. La mitocondria cumple un rol muy importante en la patología. Si el calcio se escapa, normalmente porque se crean poros en la mitocondria, genera apoptosis, ¿ya? Y esto también se debe a la presencia del citocromo C, ¿ya? Citocromo C, que normalmente su función es transportar los electrones del complejo 3 al complejo 4. Este citocromo C, si se sale, o sea, si el que lo custodia, porque tiene un guardián, que es el BCL2, si este guardián se pierde o se elimina o disminuye, el citocromo C empieza a ir a las membranas y hace huecos. Y empieza a liberar calcio. Aparte se forma el complejo apoptosoma cuando se une con el APAF y ¡pum! Apoptosis. Por eso la mitocondria es muy importante. Pero principalmente, ahorita, mi producción de energía. Acuérdate eso. Lisosomas. Se sintetiza en el aparato de Golgi. Acá se produce. ¿Qué quiero que te acuerdes del lisosoma? Uno, que adentro es ácido. Y como es ácido, las enzimas que funcionan ahí normalmente son enzimas especializadas en un medio ácido, que son las hidrolasas, ¿ya? Todas las hidrolasas, que pueden tener función proteolítica, pueden tener función lipolítica o glucolítica, cualquiera de los tres, o sea, rompe proteínas, lípidos o incluso carbohidratos. Las células que tienen mayor cantidad de lisosoma son los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos son los principales. Acuérdate como si fuera un estómago el lisosoma, es donde ocurre la digestión, así acuérdate, ¿ya? Pero ten cuidado. Yo te he puesto en tu pretest una pregunta, por ejemplo, que ¿cuáles son las células que tienen más lisosomas? Y esa es una pregunta que casi todos los centros te ponen. Te ponen ahí microglias, te ponen ahí las células de Kupffer, pero el alumno, como recién ha salido de biología, no sabe, no tiene todavía bases histológicas y por ahí se confunde, ¿no? Y marca de frente macrófago, cuando no se ha dado cuenta que las células de Kupffer, los microglias, los osteoclastos, las células de Langerhans, ¿qué otra más? Ahorita no se me ocurre otra, pero todas estas son macrófagas, todas son macrófagas. Entonces la respuesta correcta, ¿qué es? Toditas, ¿no? Ya, toditas. Y hay unos lisosomas que se comen a sus propias organelas, a eso se llaman autolisosomas, ¿ya? Bueno, ya en biología has visto que existe el lisosoma primario, lisosoma secundario, los fagolisosomas, yo no voy a entrar en discusión de eso. Del peroxisoma, ¿qué quiero que te acuerdes? Algo muy simple, que aquí ocurre prácticamente la oxidación. Acá ocurre beta-oxidación. Beta-oxidación. Giuseppe, pero hay otra organela que también la hace. Sí, también la mitocondria también hace beta-oxidación. ¿Cuál es la diferencia? Que este hace de cadena corta y esta de cadena larga. Beta-oxidación de lípidos de cadena corta y acá lípidos de cadena larga. Y aparte, acá también ocurre la desintoxicación. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes. ¿Ya? El peroxisoma tiene antioxidantes. ¿Y disminuye qué cosa? Los radicales libres. Disminuye radicales libres. Listo. A través de dos enzimas principales. La superóxido dismutasa y también la catalasa. ¿Qué hace la catalasa? La más importante de todas. Desintegra el peróxido de hidrógeno, que es un radical libre muy, muy fuerte, y lo divide en agua más oxígeno. Agua más oxígeno. Los microtúbulos, que es toda una red de proteínas, encontramos microtúbulos que en realidad forman parte del citoesqueleto, ¿ya? Forman parte del citoesqueleto, con sus dos hermanitos, que son los microfilamentos y también los filamentos intermedios. Los microtúbulos, ¿qué te vas a acordar? Que le da forma a la célula, ¿ya? Otra cosa, que en la anafase, divide las cromátides, porque forma el uso mitótico. Y finalmente, acuérdate que genera el flagelo del espermatozoide. No el microfilamento, la mayoría marca microfilamento.
¿Por qué? Porque dicen, ah, actina, miosina, estos hacen movimiento. No, microtúbulos son los que hacen el movimiento flagelar. Finalmente tenemos el proteosoma. Este de aquí es como un tacho de basura. Tacho de basura. Tacho de basura. ¿Por qué? Porque acá ocurre la degradación proteica. ¿Ya? Degradación proteica. ¿Ya? Aquí ocurre degradación proteica. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo ocurre la degradación proteica? Porque se agrega una molécula que se llama ubiquitina. Y la ubiquitina es significado de muerte de la proteína. Listo. Ahí está la mitocondria. Miren, ahí están las bombas. Esta es la bomba F. ¿Ya? La bomba F que mencioné. Tiene una subunidad F sub 0 y F sub 1. ¿Ya? La F sub 1 normalmente que se encuentra en la matriz. Y la F sub 0 que está atravesando toda la membrana. Ya esto es un tema aparte, ¿no? Que ustedes ya lo han estudiado. También contiene ribosomas. Mira, acá ve, la mitocondria tiene ribosomas, que se le denominan mitorribosomas. Y también tiene ADN, un ADN heredado únicamente por la madre. Un ADN que cumple características de un procarionte, o sea que es circular. Esto no vamos a hablar. Ya. Tenemos también ahora, ya hemos hablado de todo lo que es la parte de las organelas. Pero hay una función o un conjunto de procesos muy importante que es el dogma celular, que prácticamente te ayuda a entender cómo funciona la célula y cómo es que se autorregula. Y está constituido por 3 etapas, se conocía anteriormente, ¿no? La mayoría de libros de biología que te dice dogma celular, replicación, transcripción, traducción. Actualmente los libros más actualizados te sacan a la replicación y te dicen transcripción y traducción, ¿ya? Pero está en discusión, ¿no? Está en discusión y va a depender de su profesor. De la replicación ya conocemos mucho, es el momento donde prácticamente se duplica el ADN, ¿ya? Se duplica el ADN. Y la transcripción es donde ya nosotros empezamos a descodificar al ADN. ¿Cómo lo mira, es como si el ADN sería un idioma extraño, ¿ya? Es un idioma nuevo que no entendemos. Nadie conoce ese idioma. Entonces vienen estos, ¿cómo se llaman los pictógrafos? Creo que son pictógrafos creo que se llama. ¿Ya? Vienen estos y empiezan a descifrarlo. ¿Y cómo lo ponen? Lo ponen en un idioma que sí conocemos, que es el ARN. Entonces, la transcripción es la síntesis de ARN. Una vez que tienes el ARN, pues ese idioma ya lo conoces. Pero ¿qué pasa? El ribosoma quiere producir proteínas y está en otro idioma. ¿Qué hago? Lo traduzco, simple. Y ahí ocurre la traducción, ¿ya? La traducción del ARN. Y se producen las proteínas. ¿Ya? Simple, sencillo. ¿Cómo ocurre la traducción? En base a 3 nucleótidos, ¿no? Cada 3 nucleótidos se produce un aminoácido y así ocurre la formación de las proteínas. Eso ya lo hemos estudiado el ciclo pasado, ¿no? Y acá está, ¿no? El conjunto de procesos. Metemos un gen, se transcribe, formas el ARN, que puede ser ARN mensajero, ARN ribosomal o de transferencia. Hay otros más, claro que sí, pero estos 3 son los principales, ¿ya? Y luego ocurre la traducción del ARN mensajero, ¿ya? Acuérdate que el ribosomal se produce en el nucleolo y se forman las proteínas. Aquí todo esto ocurre principalmente en el núcleo, hasta que empieza la traducción. La traducción ya es afuera. Pero si el núcleo falla, nadie controla el ciclo, nadie controla el crecimiento, no hay reproducción y no hay diferenciación. Eso acuérdate bien también, que es pregunta de examen. Te ponen siempre el excepto, ¿ya? Te ponen 4, te ponen excepto o todas las anteriores. Asterisco, porque ha venido como pregunta de examen. Ya, continuamos. ¿Qué tipos de ARN conocemos? Tenemos el ARN mensajero precursor, que es un ARN mensajero inmaduro, ¿ya? Este ARN normalmente en procariotas no existe porque normalmente se produce el ARN de frente maduro, pero en eucariotas siempre hay uno inmaduro que es antes de que ocurra el splicing, ¿no? Acá todavía tenemos intrones y extrones, perdón, intrones y exones. Acuérdate que esto tiene que ser eliminado, ¿no? Los exones son los que sirven. Entonces, corta los intrones y empalma los exones. Gracias a quién? Al ARN-NP. Este ha venido en pregunta de examen. Este ha venido. No te vino ni el mensajero, ni el transferencia, no, te vino este. ¿Cuál es la función del ANP? Y también te vino este. Estos dos te han venido.
El ARN mensajero es el que tiene los codones, van a transportar el código genético. El ARN de transferencia posee el anticodón, ¿ya? Anticodón, ¿ya? Y este transporta los aminoácidos. El ARN ribosómico o RNR, que van a formar los ribosomas en conjunto de proteínas, y el ARNMI, que es el microsómico, que va a prácticamente regular, ¿ya? Regula, se regula la traducción. Por último, tenemos una patología, ya que es la enfermedad de Fabry, que es cuando falla una enzima, debido a que ha mutado el ADN. Si muta el ADN, el ARN ya no va a ser el mismo, y por ende la proteína no va a ser la misma. Y acá tenemos una enzima que no sirve. ¿Qué va a pasar? Como no se produce la enzima, el sustrato se empieza a acumular, ¿ya? Se empieza a acumular, que es el glucoesfingofosfolípido, llamado también globotrioacilceramida, o como lo conocen todos, GL3, ¿ya? El GL3. Debido a la deficiencia de una enzima que es el alfa-gal, ya que es una deficiencia enzimática. ¿Qué pasa con las células? Se empiezan a formar como que agrupaciones lipídicas en los lisosomas. Y esto produce estos síntomas, ¿no? Que esta ha sido pregunta de examen también. Pregunta de examen. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Chicos, ¿tienen algunas dudas? ¿Tienen dudas? Pregunta, chisme, comentario. Chicos, ¿me entendieron? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Repórtense. No. El almacén de calcio es principalmente el retículo sarcoplásmico. Ojo que la célula en realidad, mira, el calcio abunda más en el extracelular, ¿ya? Eso sí, acuérdate, en el extracelular es donde abunda más. No tenemos a encontrar mucho calcio en realidad dentro de las células, salvo en músculos, ¿no? Que utilizan el calcio para la contracción, ¿ya? Pero luego no encontramos mucho, salvo que exista un estímulo, ¿ya? Cuando hay estímulos, puede aumentar el calcio para las secreciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de las neuronas, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno. Willer, creo que vas a dar un post-test, o no se está haciendo post-test ya. Willer, ¿estás ahí? Hola, Giuseppe. Sí, Ana Cristina lo va a dar. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir a la ponencia, chicos. Espero que les haya servido y espero que se armen muchas más ponencias durante todos estos días, ¿no? Previos a la universidad. Chicos, segundo ciclo no es igual que primero, así que ponerse las pilas, empiecen a estudiar. No se confíen porque biología lo han pasado fácil o tranquilito. No, segundo ciclo es totalmente diferente. Así que pónganse las pilas, por favor. ¿Ya? Y recuerden que los exámenes posiblemente sean también presenciales. Así que doble pilas, ¿ya, chicos? Bueno, los dejo. Un abrazo a la distancia, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Giuseppe, por la ponencia. Muchas gracias, chicos. Antes de pasar el post-test, no sé si podrían prender su cámara o colocar una reacción para poder tomar la foto para nuestro reporte, por favor. Gracias. Gracias, Willer, por prender tu cámara. Ya, chicos, ahora voy a tomar la foto. Si alguien se anima, por favor, prenda su cámara. Giuseppe, ¿podrías prender tu cámara? Un minutito, por favor. Ahorita lo prendo. Chicos, vayan prendiendo su cámara, por fin. Espera nuestro reporte nada más, no se preocupen.